Así reaccionó la prensa al empate 1-1 del Salvador versus Pachuca. Bienvenidos a Universo ES. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y empezamos reaccionando a lo que comentaba o posteaba vía X Gustavo Flores y decía: conclusiones del juego de la selecta. Flojo primer tiempo, mucho juego al pelotazo, a dividir, cambio de equipo, con los cambios entró bien Enrico, oportunísimo Emerson Mauricio y tuvo buenos 15 minutos. Luego se quedó Mario, tuvo una tajada descomunal. Mi podio, Enrico, Mario, Jairo y Emerson, era lo que comentaba. También acá Pasión Selecta respondía a lo que comentaba Orestes Membreño, que su reacción al partido fue la siguiente: los veo muy bajo rendimiento en la selección ante la escuadra de Pachuca, Tamacas, Ortiz, Larín, Cartagena, Rivera y Orellana. Lo que Pasión Selecta también complementaba: Ortiz desde el primer partido pecando de tacaño con el balón, era el post que realizaba. Creo que el partido de Santos Ortiz, este segundo ante Pachuca, fue un poco mejor respecto al que él hizo ante la escuadra de Houston. Al menos en el complemento para ayudar en marcaje lo hizo bien, pero evidentemente en ataque fue muy poco lo que pudimos ver de Ortiz. Por ahí alguna pelota buscando en el espacio, encontrando alguna falta. En Houston un poco más de lo mismo, y cuando tuvo acciones que podría poner una asistencia, un pase filtrado, no terminó de resolver de buena forma. El caso de Tamacas es un caso particular porque yo creo que nos quedamos mucho con ese Tamacas de la Copa Oro, y si bien no ha tenido malos partidos, está lejos evidentemente de ese gran rendimiento que en su momento llegó a dar, o de ese prime o de ese techo que tiene Tamacas. Así que yo creo que ahí sí tocará esperar un poquito con paciencia y ver cómo Tamacas comienza a reencaminarse en ese buen rendimiento. Igual creo que por ese costado mucha competencia es que tampoco tenga. En el caso de Cartagena, para mí Cartagena no me parece que hizo malos partidos. Sí creo que le falta aún trabajar más en el tema de intensidad. El tema de Narciso Orellana, si bien te ayuda mucho en la salida y distribución, luego cuando tiene que hacer coberturas y cierres, se ve que tanto a él como a Cartagena el aspecto físico, el desgaste o el llegar rápido a una jugada les está costando. Tienen que mejorar muchísimo, al menos en esos primeros arranques, más que todo para las coberturas y los cierres. Seguimos con las reacciones. Gerson Pérez también comentaba lo siguiente, y es que el Pájaro Picón hacía el siguiente post de apreciación para Enrico Dueñas: entró enchufado y puso la asistencia en el gol de El Salvador. Hoy vimos al Enrico que siempre queremos ver en la selecta, nos ayuda mucho, comentaba el Pájaro Picón. A lo que Gerson Pérez, que lo dirigió en la época que estuvo como asistente del profe Hugo Pérez, comentaba lo siguiente: el mejor jugador entre líneas que hay en El Salvador. Y es que hay una notable diferencia, más que todo por el juego por dentro, porque si bien lo ves a Enrico por fuera y la asistencia es por fuera, luego tuvo un par de taquitos ahí con Tamacas, si no me equivoco, que se atrevió a descolgar, un par de balones filtrados, todo por dentro, porque Enrico la verdad es que él no teme ir por dentro, más bien le encanta, le gusta poder tener un mano a mano y meterse en un mar de piernas básicamente, y es un jugador que evidentemente no tenemos, y no digo que no tenemos por condiciones en El Salvador, sino porque son jugadores que se contienen demasiado. Siento que aún falta mucho por soltarse a esta selección, y hay muchos jugadores que temen hacerlo y no lo hacen mucho. De ahí los ves de pronto en la liga, un buen mano a mano, jugando por dentro, pero en selección prácticamente el partido ante Houston y el primer tiempo ante Pachuca, que fueron buenos a nivel de intensidad, de presionar, de estar ordenados, etcétera, pero al momento de atacar nos faltaba justamente esa creación, nos faltaba ese desparpajo, ese sin miedo de ir, gambetear, ir por dentro, buscar líneas, como en su momento incluso ingresando los juveniles de Pachuca no tenían miedo a hacerle eso a la defensa de la selección salvadoreña. Ese perder miedo le falta, pero Enrico Dueñas, más que perder miedo, es una característica habitual que la tiene, y claro, hace una diferencia muy notable, que es un jugador que, como lo dice Gerson Pérez, entre líneas es una máquina. Por su parte, Rodrigo Arias comentaba lo siguiente: esto al post que hacía el Gráfico TV. Final: El Salvador deja mejores sensaciones y empata con Pachuca en la noche mágica. A lo que Rodrigo Arias comentaba: no fue un partido, fueron varios por el exceso de cambios. Aquí estoy totalmente de acuerdo, yo lo analicé así, también el de Houston. Una cosa fue el partido, los primeros 45 y otra los segundos 45. Claro, ese es 80% del cambio de la plantilla.
y los niveles tanto para un club como para la selección, pues al final se termina de perder un poco el análisis y es más que todo ver individualidades. Pero bueno, continuamos con lo de Rodrigo Arias, que decía: la selección el primer tiempo muy bien en la presión y recuperación, mal con la pelota. En el segundo tiene mucha mejor pelota pero sin nadie que recupere. No se puede atacar, sábana corta, falta equilibrio, comentaba Rodrigo Arias, pero creo que era la intención justamente del mismo Bolillo, el ver al equipo con el que venía trabajando de la base local y ver un poquito las individualidades de los legionarios. ¿Por qué no puso a los legionarios con esa base local? Porque quería ver la idea de juego, si esa base local con la que había trabajado 2 o 3 campamentos la mantenía, entendía lo que él quería. Y claro, si metías a un par de legionarios probablemente no estaban adaptados a lo que venía trabajando, entonces quería ver si esa base local estaba entendiendo lo que estaban trabajando, sostenía la idea de juego, y ya para el segundo tiempo ver las individualidades de los legionarios para posteriormente incorporarlos a ese trabajo mucho más de equipo, de grupo, que poco tuvieron. O sea, los legionarios habrán tenido con suerte 2 o 3 entrenamientos, muy poco para tratar de entender lo que ya el equipo venía haciendo hace 2 o 3 campamentos previamente. Yamil Bukele hacía el siguiente post, más que todo lo pongo por esa postal hermosa del estadio repleto, lleno, hermoso el campo del Mágico González. Comentaba lo siguiente Yamil Bukele: gracias a la afición por acompañar al Mágico en su homenaje y a la selección en su preparación rumbo a las eliminatorias mundialistas. Bendiciones para todos y feliz regreso a casa. El gráfico comentaba: El Salvador rescató el empate en un segundo tiempo que dejó buenas sensaciones. Con pie de página, El Salvador deja buenas sensaciones y empata frente a Pachuca. Superfútbol hacía el siguiente post: me pongo de pie. Así celebró Emerson Mauricio el gol del empate en el Estadio Mágico González. Culebrita macheteada, igualdad en el Mágico. El Salvador igualó 1-1 ante Pachuca en el Estadio Mágico González. El entrenador Hernán El Bolillo Gómez logra su primer empate bajo el mando de la selección salvadoreña. Tigo Sport: iguales, la selecta no pasa el empate contra Pachuca en un juego con buenas ideas, pero falta de pegada sigue siendo el obstáculo principal. Revista La Selecta: se acabó el amistoso en el Estadio Nacional Jorge Mágico González. La selección salvadoreña empata esta noche 1-1 ante los Tuzos, ante Pachuca. Emerson Mauricio evitó una segunda derrota en la era Bolillo Gómez. Águila y Surinam próximos rivales en azul y blanco, aunque no, recordemos que se confirmaron que habrán partidos amistosos, aún está por confirmarse los rivales, pero la intención es jugar en mayo, previo justamente a esos compromisos. Claudio Martínez comentaba: El Salvador 1, Pachuca 1, debut de local de la selecta del Bolillo, trámite parejo, con ocasiones para ambos bandos en el segundo ensayo del técnico colombiano. El Pájaro Picón 1-1, El Salvador versus Pachuca. La selecta deja mejores sensaciones que en el partido ante Houston Dynamo y empata con el Pachuca en el Estadio Mágico González, pero se nota que todavía hace falta mucho trabajo y que hay jugadores que no están a nivel de selección. Acá estoy totalmente de acuerdo con el Pájaro Picón. Yo creo que está bastante claro que no hay ni siquiera 11 jugadores para competir al élite. No hay 11 jugadores de la liga local para selección salvadoreña. Me parece que hay 4 o 5. Y no voy a dar nombres y no quiero ser grosero, pero creo que es un mensaje claro para los que están en esa lista de jugadores. Tienen que mejorar muchísimo. Hay unos jugadores con temor, hay otros jugadores que aún tienen que mejorar su apartado físico. 4 o 5 que hoy están para poder competir, traer a los legionarios y conformar una selección que pueda ayudarnos a pasar a la siguiente ronda. Esto en el encuentro ante Surinam, recalco. Pasan 2 de grupo, así que incluso robándole un empate a Surinam podríamos avanzar a la siguiente ronda. Acá Diario AS Latino comentaba lo siguiente: Hernán Bolillo Gómez empata en su segundo partido dirigiendo a la selecta. Cancha: la selecta no pudo ante Pachuca y empata 1-1 en el segundo amistoso. Con Bolillo Gómez tuvo un mejor segundo tiempo, pero sufrió al final, era lo que comentaba. También ESPN Centroamérica: empate de la selecta. El Salvador empató 1-1 contra Pachuca de la Liga MX. Emerson Mauricio anotó el tanto en los salvadoreños en el Estadio Mágico González. Josué Isaac Navarrete, periodista salvadoreño, comentaba lo siguiente: los 2 primeros partidos de Bolillo definitivamente han evidenciado que falta demasiado trabajo en conjunto y físico de la selecta. Particularmente me gustó un poco más ante Dynamo. Esta noche me pareció más desordenado el cuadro, salvo Enrico Dueñas en el segundo con su asistencia. Juego Directo comentaba lo siguiente: El Salvador empató 1-1 contra Pachuca en su segundo juego amistoso que marca el cierre de la fecha FIFA del mes de marzo. Emerson Mauricio anotó el único gol para la selecta y Enrico Dueñas volvió a jugar con la selecta después de un año.
El Salvador.com, la selecta no pudo ante Pachuca y empató 1-1 en el segundo amistoso con Bolillo Gómez. Tuvo un mejor segundo tiempo, pero sufrió al final. Nelson Hernández Valdés comentaba: leve mejoría en el segundo, sobre todo en criterio y dinámica, pero leve. Aún así, creo que debería servir como toque de atención para los experimentados, porque solo con eso no alcanza. Deben evaluar su rendimiento porque hoy no son más que los jóvenes o los legionarios, y acá estoy totalmente de acuerdo también con Nelson Hernández, directo el mensaje. Y es que eso es lo que yo quería comentar hace rato cuando le dije que creo que hay 5 que hoy podrían evidentemente mejorar mucho más el tema de físico, el tema del sobrepeso, etcétera, mejorar muchísimo eso y podrían estar compitiendo ahí más los legionarios para conformar un 11 que nos permita pelear. De resto, de todos los 20 y pico, tienen que trabajar muchísimo para estar en selección, y algunos de ellos la verdad es que tienen talento y experiencia de sobra, pero tienen que ponerse a tono en rendimiento y en aspecto físico. Josué Hernández comentaba: no sigamos insistiendo con Orellana, es muy lento, no más Santos Ortiz, es un jugador con marca pero sin ideas. El cambio de la selecta para el segundo con Dueñas, asistencia de gol, Osorio y Castillo se ganan en dinámica 1-1 por ahora en 20 minutos por jugar, comentaba. Esto fue para el arranque, luego se apagaron bastante también Osorio, Castillo, etcétera, porque el equipo se desordenó, producto de que se cambió el 80% del equipo. Pachuca también hizo cambios. Los jóvenes que ingresaron en Pachuca ingresaron con hambre, con ganas de mostrarse ante el DT del primer equipo, de ver una oportunidad y fueron adelante, lo que recalcaba, sin miedo por dentro, y eso nos lastimó muchísimo. Ángel Alvarado, que por cierto también él subió su análisis a su canal de YouTube, comentaba lo siguiente: final del Salvador 1-1 ante Pachuca. Mi sensación fue que el primer tiempo fue mejor que el segundo, pero los detalles de Enrico, Harold y compañía en el inicio de la parte complementaria nos dieron la igualdad. Totalmente de acuerdo, justo lo que comentaba José Hernández, pero claro, él hizo el comentario cuando estaban apenas los 20 minutos del segundo tiempo. Ideas interesantes que con tiempo las veremos mejor asentadas, comentaba. Y por cierto, ya para finalizar, esta imagen que quiero dejar es del balón con el que se dio el saque de homenaje en el Estadio Mágico González. ¿Por quién más? Por Mágico González, y la verdad es que debe ser de colección. Por favor, si alguien sabe si lo están vendiendo, señores, este es un balón para tenerlo en colección. Sin más, yo me despido. Chao, chao. Ojalá la marca saque, no sé, una serie de balones justo como el que vemos en imágenes. Ahora sí me despido.